Buenos días, Esteban. Estoy con Esteban de Manuel, profesor de arquitectura en la Escuela Superior Técnica de Sevilla de Arquitectura, investigador en participación ciudadana y en ecología urbana. Muchas gracias, Esteban, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Esteban, vamos a empezar con un punto de partida, saber dónde nos encontramos y para ir viendo un poco, explorar pues, la trayectoria que se nos espera y también pues, el contexto en el que estamos ahora. Pues sí, es un momento muy especial porque se nos están sumando varias emergencias a la vez a las que hay que atender y que hacen que lo que veníamos estudiando y trabajando sobre transición ecológica ahora tengamos que mirarlo desde un punto de vista de la urgencia en el tiempo y de las prioridades, ¿no? Bueno, en 2018 con el informe de la COP pues se empiezan a declarar las emergencias climáticas, ¿no? Y no se había empezado a actuar todavía sobre ellas cuando nos surge la emergencia sanitaria y se nos pone todo patas arriba, ¿no? ¿Tienen alguna relación estas dos crisis? Así empiezo mi curso de dibujo en la Escuela de Arquitectura. Yo enseño a dibujar en grado, ¿no? Y les hago estas preguntas para que luego ellos traten de ver cómo, una vez entendido dónde estamos, cómo lo pueden expresar a través de la imagen, ¿no? Y es sorprendente para los estudiantes el ver que cuestiones que parecían que estaban aisladas realmente tienen una relación, y la relación está en la crisis ecológica, ¿no? Ahora mismo hemos superado los límites planetarios en varios aspectos, uno el climático, ¿no? Pero otro también el de la pérdida de biodiversidad. Un tercero tiene que ver, y este es muy reciente, con la capacidad que tienen los océanos y las aguas para saturarse de nitrógeno y de fósforo, derivados de nuestra agricultura industrial. Y bueno, estamos ante una extinción masiva de especies, una pérdida de biodiversidad que hace que las pandemias pues también nos cojan con menos defensas, ¿no? Hay una relación entre la pérdida de biodiversidad, la extensión de la agricultura y la ganadería intensiva, y nuestro modelo de consumo. Entonces todo esto se agrava con la perspectiva de una crisis energética que ya estamos empezando a sufrir, ¿no? Es decir, este año ya hemos visto pues que hay problemas de abastecimiento de gas, ahora estamos ante una tensión geopolítica muy importante donde el tema del gas está de fondo, ¿no? Y la gestión sobre ese recurso que necesita Europa es clave para entender el conflicto que tenemos entre Ucrania y Rusia. La base es que tanto Rusia como Argelia, que son nuestros suministradores de gas, ya están en declive, ya no pueden suministrar la cantidad de gas que Europa necesita, y cada vez Europa necesita más. La crisis que tenemos de subida de precio de energía tiene que ver con esto, con la escasez de gas, y bueno, todo esto es el comienzo porque esto mismo le pasa al suministro de petróleo y otros combustibles fósiles. Entonces significa que la transición ecológica, que uno de sus componentes es la transición energética, la vamos a hacer ya en un contexto de escasez energética, de encarecimiento de la energía, y eso va a condicionarlo todo, ¿no? Hoy hay como dos visiones en torno a la transición ecológica, una optimista que piensa que la transición energética la van a hacer las grandes empresas porque es un negocio, y otra que es más realista porque estudia los límites materiales que tiene esa transición energética y nos advierte que si los planes que tenemos de seguir creciendo en la demanda de todo tipo de bienes de consumo y por tanto de energía, pues no vamos a tener materiales suficientes para hacer esa transición energética. Necesitamos una gran cantidad de materiales muy diferentes y algunos de ellos son escasos, son tierras raras, están en sitios donde las tensiones geopolíticas ya son altas y se van a incrementar, y ese tema se suele pasar por alto cuando se mira la transición energética como algo que es verdad que si no hubiera escasez de recursos sería un negocio y las empresas lo podrían resolver, pero no es suficiente, ¿no? La podremos afrontar si nos planteamos que de fondo está que la presión que tenemos sobre el planeta en todo tipo de recursos es excesiva y muy continuada y tenemos que frenarla. Y dentro de eso pues podemos hacer una transición energética si reducimos drásticamente el consumo de energía. Y eso significa cambiar todo, ¿no? Nos lo dice incluso los expertos en el clima. Si queremos hacer frente a la crisis energética tenemos que cambiar nuestro modelo agroalimentario,
estos meses hemos vivido en España una tensión respecto a un tema que tiene que ver con el modelo agroalimentario, que es pues algo tan evidente como que no podemos seguir con ese modelo agroindustrial tan intensivo, ¿no? Y algo que podría haber sido una oportunidad comunicativa para llamar la atención sobre que tenemos que cambiar. Fíjate lo que ha ocurrido con la sociedad española, ¿no? Cómo se ha utilizado la mentira, porque en realidad ha sido la mentira, para falsear las palabras del ministro Garzón, ¿no? Y en vez de aprovechar para ver que tenemos un modelo de agricultura y ganadería en España que es sostenible, ¿no? Y que está en competencia con otro que es insostenible, que es el de la ganadería intensiva, pues se ha metido todo en un mismo saco y se ha puesto, se ha perdido la oportunidad pedagógica que teníamos con esto, ¿no? Por los grandes medios de comunicación, no digo los medios alternativos, que me consta que están haciendo una gran labor, ¿no? Pero aquí es muy importante llegar a todo el mundo, ¿no? Y entender que tenemos que cambiar el modelo agroalimentario, que tenemos que cambiar el modelo de movilidad. Sevilla ha aprobado un plan de movilidad y no ha habido manera de que fuera un proceso participativo, por tanto no ha habido manera de que la sociedad sevillana pues sea consciente de que estamos muy atrasados en temas de movilidad sostenible, en temas de transporte público eficiente, y que en 10 años, que es lo que tenemos para hacer la transición, pues tendríamos que cambiar radicalmente el modo de movernos y ser ambiciosos como Berlín, que aspira a que toda la ciudad sea una ciudad casi sin coches, donde nos movamos en bicicleta y transporte público. Bueno, Sevilla tendría que hacer lo mismo, prepararse para eso, y hemos dejado pasar la oportunidad de hacerlo. Entonces, todo esto, que son temas que sabemos cómo resolver, que hay ciudades que están afrontando, pues vemos cómo lamentablemente se retrasan, ¿no? El debate público necesario para producir un cambio a gran escala y muy rápidamente, ¿no? Esteban, tras ver un poco ese contexto general en el que nos encontramos, me gustaría hablar contigo de las dimensiones de la insostenibilidad de las ciudades y de los municipios aquí, en España, en Andalucía y en general. Sí. Bueno, pues para tener una cifra primero de que nos permita ver dónde estamos, pues Sevilla metropolitana tiene un consumo de recursos y una huella de carbono y de otro tipo de residuos que, si la extrapoláramos a todos los habitantes del planeta, necesitaríamos 4 planetas, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades. Esa es, digamos, la dimensión de nuestra sobreexplotación de los recursos, ¿no? Y cuando se analiza por qué es esto y cómo podemos incidir desde la ciudad, pues un gran problema es el tema del modelo de movilidad y de transporte, que además se ha visto acrecentado por el modelo urbano, un modelo urbano que ha desparramado la ciudad por el territorio, ¿no? La ha extendido con una ciudad extensiva, de baja densidad, residencial y muy dependiente del coche, ¿no? Para que nos hagamos una idea, hoy 1 de cada 2 habitantes de Sevilla viven fuera de Sevilla y todos los días vienen a Sevilla a trabajar. O sea, 1 de cada 2 coches que se mueven por la ciudad vienen del Aljarafe o vienen de los Alcores, hablando de Sevilla, ¿no? Pero esto pasa con todas las áreas metropolitanas andaluzas igual, ¿no? Y eso significa que personas que podrían, si vivieran en la ciudad, moverse en bicicleta, porque Sevilla es una ciudad que tiene una escala para la bicicleta, y si la tiene Sevilla, la tiene todo el resto de ciudades andaluzas, necesitamos el coche para movernos si vivimos en el área metropolitana, porque no hay alternativa de transporte público, ¿no? Luego ahí hay un gran tema, y por eso mi insistencia ya en la introducción en poner el debate en el cambio de modelo de movilidad a nivel metropolitano y también el cambio de modelo urbano, ¿no? El que los habitantes que hoy viven fuera de Sevilla tengan oportunidades de trabajo cerca de casa, ¿no? Hacer ciudad donde solo hay urbanización es nuestro gran reto para las áreas metropolitanas, ¿no? Y que no dependan tanto de la ciudad central, reducir la necesidad de moverse, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? Es el modelo también agroalimentario. Y bueno, la ciudad siempre ha surgido donde tenía una base alimentaria de proximidad, donde había vegas. Sevilla tenía una vega, el Aljarafe era un granero para el Imperio Romano, ¿no? Y sin embargo hemos despreciado eso y lo hemos convertido en urbanización, ¿no? Y eso significa que hoy, aunque no lo sepamos, si hacemos una estadística, pues veremos que los alimentos que tenemos en nuestra despensa de media han recorrido 4.000 kilómetros. Cuando podrían venir en su inmensa mayoría de Sevilla o del Valle del Guadalquivir o de Andalucía, ¿no? Y incluso se da la paradoja de que alimentos ecológicos producidos en Andalucía van a Alemania, se procesan y nos los devuelven, ¿no? Con lo cual ya el carácter ecológico que podían tener se pierde por la falta de proximidad.
tenemos que ir hacia una agricultura de kilómetro cero, ¿no? Y bueno, en nuestras ciudades, en Sevilla, se está promocionando, hay un mercado agroecológico en que todos los meses se reúne la Alameda y que tendríamos que tener en todos los barrios, tendríamos que multiplicar, ¿no? Por tanto, ahí hay un tema en el que podríamos incidir mucho para reducir también nuestra huella. Y luego es fundamental el tema energético. Si estamos hablando de transición energética, no tiene sentido que lo que estemos priorizando ahora mismo sean los huertos solares en mitad del campo compitiendo con el suelo agrícola, cuando tendríamos que empezar por poner a producir nuestros techos, porque además la energía fotovoltaica es mucho más eficiente cuando es próxima, cuando no se pierde energía en el transporte, ¿no? Porque la tasa de retorno energético de esta fuente de energía es mucho menor que la que teníamos con el petróleo, ¿no? Por tanto, hoy debería ser prioritario pues producir energía y producirla en comunidad, en las comunidades de vecinos. Las cuentas salen. Necesitamos que el marco jurídico en España, que todavía no lo tiene del todo resuelto, lo permita. Hoy ya se puede hacer consumo comunitario, pero no se ha terminado de desarrollar el decreto que permitirá constituir comunidades energéticas a nivel municipal, ¿no? Y donde el papel de los municipios va a ser muy importante también, pues para favorecer las redes municipales, como está haciendo Cádiz, por ejemplo, ¿no? Esteban, ¿cómo podríamos impulsar los barrios en transición y por extenso la gestión sostenible urbana, ¿no?, en las ciudades? Bueno, los municipios y los barrios en transición han surgido de abajo arriba, ¿eh? Es una iniciativa social que han apoyado algunos gobiernos municipales y hay una red a nivel europeo y a nivel mundial de ciudades y barrios en transición. Nosotros hemos trabajado este tema como proyecto de investigación y acción participativa colaborando con asociaciones vecinales que querían una transición ecosocial en sus barrios como manera de mejorar su vida cotidiana, ¿no? En Sevilla estuvimos trabajándolo en Alcosa. Allí la demanda principal era la rehabilitación de las viviendas que tenían problemas de las cimentaciones, pero también de eficiencia energética, también de accesibilidad, necesitaban ascensores. Y en un momento en el que no se podía, ya estaban interesados en producir su propia energía, por ejemplo, ¿no? Favorecer modos de movilidad con transporte público, alternativa al coche, favorecer el espacio para la bicicleta, para el peatón. Todo esto lo hemos podido trabajar muy bien de abajo arriba, en los colegios, con asociaciones vecinales, con asociaciones de mujeres, pero necesita un apoyo municipal al final, porque hay temas que se escapan a lo que pueden decidir los vecinos, ¿no? Impulsar un programa de rehabilitación energética en nuestros barrios que lo necesitan para reducir su demanda de energía, pues es algo que sin apoyo municipal, sin apoyo de una empresa municipal de vivienda, es muy difícil que se pueda poner en marcha. No es imposible, pero es muy difícil. Se puede hacer de manera cooperativa, pero incluso para hacerlo de manera cooperativa se necesitan recursos, ¿no?, de asistencia técnica a la organización de las cooperativas, ¿no? Nosotros hemos estudiado mucho el modelo uruguayo, muchas veces se nos dice que en Andalucía no tenemos mentalidad cooperativa, ¿no?, que eso es una cosa del norte de Europa, y yo siempre digo, bueno, Uruguay tampoco la tenía hasta que la tuvieron, ¿no? Entonces, si en Uruguay fueron capaces de que una de cada dos viviendas se construyera de manera cooperativa, ¿por qué en Andalucía no? Y de hecho ya están surgiendo las primeras experiencias piloto y igual que en Uruguay son las primeras experiencias las que permiten luego extender el modelo, ¿no? Que el modelo sea apoyado públicamente y que la ciudadanía tenga una referencia de cómo hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Yo creo que si queremos rehabilitar los barrios de vivienda social de toda Andalucía, que son la mitad de las viviendas que tenemos en Andalucía, las cooperativas van a ser fundamentales y tiene que haber un marco que las favorezca, que les dé financiación, que ahora mismo no lo tienen, una financiación asequible, y que les dé el respaldo de asistencia técnica que van a necesitar, ¿no? Eso por ahí, por un lado, ¿no? Y a nivel municipal sería fundamental que los municipios impulsaran, como estamos hablando, la transición energética. Cádiz lo ha empezado a hacer informando a la población de cómo pueden ahorrar energía, de cómo pueden ponerse de acuerdo para producir la propia energía en comunidad. Eso lo pueden impulsar los ayuntamientos muy bien. En lugar de hacer iniciativas de apoyo individual, como está haciendo por ejemplo Sevilla, lo anuncian hoy, ¿no? Y a partir de hoy, con los fondos de reconstrucción europea, pues quien viva en una vivienda unifamiliar podrá pedir ayuda para poner placa en su techo, pues que canalicen esas ayudas a las comunidades de vecinos, ¿no?, que es donde más falta hace, y que se haga en comunidad.
Y fundamental también por parte del ayuntamiento el tema del transporte público y la reordenación del espacio público, ¿no? Tenemos una ley que nos impulsa a poner en marcha las ciudades 30. Quiere decir ciudades donde los coches no pasen de 30 km por hora por seguridad. Porque está demostrado que así, si hay accidentes, no van a ser mortales, ¿no? Pero también por reducir las emisiones de CO2. Bueno, pues si los ayuntamientos fueran valientes aplicando esta ordenanza, la manera más rápida de moverse en la ciudad no va a ser en coche, sino que va a ser en bicicleta, en combinación con el transporte público. Y tendríamos prácticamente la inversión realizada, no tendríamos que invertir en nuevos carriles bici, porque ya las calles van a ser de prioridad para las bicicletas y los patinetes, ¿no? Hay que invertir en comunicación y hay que invertir en vigilancia de que los coches respeten a los que se mueven en bicicleta o en patín, ¿no? Pero no es costoso hacerlo, es una cuestión de comunicación y de sensibilización. ¿Cuál es el papel de la participación ciudadana en los procesos de transición ecosocial? Es que sin participación ciudadana no se puede hacer, porque se trata no solo de tomar decisiones políticas que no se van a tomar si la ciudadanía no las demanda. Por tanto, la participación es una manera de que la participación puede empezar de abajo arriba y es la manera de pedir a la administración que tome las medidas políticas que son necesarias, ¿no? Estos procesos de barrios y municipios en transición, como te digo, han empezado de abajo arriba y cuando tienen la fuerza suficiente, pues consiguen el apoyo municipal, ¿no? Pero es que si estamos hablando de que hay que cambiar el modelo de movilidad y darle la prioridad al peatón o a la bicicleta en vez del coche, si la ciudadanía no entiende por qué hay que hacer esto, no lo va a hacer, no vamos a contar con su colaboración, ¿no? Entonces, para mí la participación ciudadana es pedagogía social, fundamentalmente. Es decir, es igual que a un político hay que, desde el ámbito técnico, hay que ayudarle a entender los problemas y cuáles pueden ser las soluciones para que tome decisiones informadas, a la ciudadanía exactamente igual. Es decir, que no es diferente, lo único que en vez de informar a un grupo reducido de personas, hay que hacerlo al conjunto de la ciudadanía. ¿Y cómo se hace esa pedagogía social, entonces? Pues bueno, nosotros hemos trabajado en colaboración con ayuntamientos, por ejemplo, en hacer planes de vivienda o en hacer planes de movilidad participativos. Y, por ejemplo, en movilidad nos ha funcionado muy bien hacerlo en los colegios. ¿Cómo? Con los niños. Y a partir de los niños con sus madres y sus padres. Y a partir de ahí, las madres y los padres han visto que podían ganar cambiando la manera en la que van al colegio con los niños, ¿no? Los niños y las niñas están muy dispuestos a ir andando al colegio. Muchas veces son los padres los que no encuentran la manera de hacerlo por prisa o por miedo, por inseguridad, ¿no? En Bollullos, por ejemplo, nos decían que cuando ellos eran chicos iban andando al colegio, pero que ahora no se atreven a que sus hijos vayan andando al colegio, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues organizando pedibuses escolares. ¿Y cómo hemos hecho los pedibuses? Pues diseñándolos con los niños y con las niñas, hemos hecho el camino con ellos juntos, hemos visto dónde estaban los puntos críticos, donde había que tomar medidas de mejora para que los caminos sean más seguros, y hemos organizado como si fuera un autobús escolar con sus paradas, sus horarios, donde los padres se turnan para acompañar a los niños y a las niñas para ir al colegio. Y funcionó también, que cuando terminó el plan, espontáneamente ha seguido funcionando, ¿no? Bueno, pues si todos los colegios de una ciudad empiezan a hacer esto, el modelo de movilidad en la ciudad cambia. Ahora mismo uno de los puntos críticos de movilidad en todas las ciudades son la entrada y la salida de los colegios, ¿no? En pandemia lo hemos visto, ¿no? Cuando los colegios están suspendidos y cuando hemos vuelto han aparecido otra vez los atascos, ¿no? Pero es que además a través de ese diálogo que se produce entre los niños y sus padres, los padres empiezan a entender también, es decir, los niños educan a los padres, ¿no? Lo mismo que los pueden educar en patios de residuos cero. Ahora estamos trabajando con Profesores por el Futuro, que tienen un programa en el que están trabajando el cambio de modelo alimentario, con huertos escolares y comedores escolares agroecológicos, el cambio de modelo de movilidad, fomentando que se vaya al cole en bici o andando, los patios de residuos cero, ¿no? Y que implican a los madres y a los padres, porque tienen que mandar los alimentos que van a llevar a su hijo, ya no pueden estar en envases desechables, ¿no? Tienen que estar en envases que puedan ser reutilizables, ¿no? Es decir, y el reto es que 28.000 centros educativos que hay en España se sumen a la campaña 28.000 por el cambio y de abajo arriba, desde los más pequeños hasta los adultos, podamos impulsar este cambio, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia de desarrollo sostenible para un municipio, Esteban? Sí.
Pues mira, para responder a esta pregunta yo suelo ponerle a mis alumnos a principio de clase un documental que funciona muy bien, que es Mañana, de Men, ¿no? Un documental francés, ¿no? Que empieza visitando a unos científicos que explican por qué estamos en crisis ecológica y tenemos muy poco tiempo para cambiar, y a partir de ahí empiezan a visitar experiencias en todo el mundo que desde el punto de vista alimentario, energético, de ordenación urbana, educativo y político están cambiando, ¿no? Es decir, ahí tenemos ejemplos. ¿Y qué es lo que están haciendo estas ciudades? Bueno, pues por ejemplo, una cosa que hemos aprendido es que cuando hay una crisis, hay un colapso urbano, lo fundamental es la alimentación. Y ahí podemos ver lo que hizo Detroit, ¿no? Hay muchas ciudades que están fomentando la agricultura urbana de kilómetro cero, pero cuando ha habido un colapso, como ha sido el caso de Detroit o de Cuba, cuando se quedó en el periodo especial sin sus aliados, ¿no?, que le suministraba ruso, ¿no?, pues lo primero que necesita la gente es comer todos los días, ¿no? Y eso ha impulsado la agroecología urbana. Por tanto, si las ciudades pudieran anticiparse al colapso y preparar sus redes agroecológicas, estarían ganando mucho terreno. Es decir, reservar todos los terrenos agrícolas próximos a la ciudad y ponerlos en funcionamiento con experiencias agroecológicas y canales cortos. Sería lo fundamental. La segunda cuestión es que si hay una crisis, un apagón energético, se está anunciando ya en Centro Europa que va a haber un apagón energético, no saben la fecha, pero lo va a haber, ¿no? Pues lo fundamental sería que tuviéramos comunidades autosuficientes, que tuvieran una capacidad de producir su propia energía, ¿no? Y esto se podría hacer rápidamente porque tenemos los medios y lo podríamos hacer ya, ¿no? Y luego hay otras cuestiones que yo creo que van a venir solas, ¿no? Yo pienso, digo, bueno, pues el cambio de modelo de movilidad en Sevilla no lo vamos a ver impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, no lo vamos a ver impulsado por la Junta de Andalucía, lo van a hacer los chalecos amarillos, igual que en Francia, igual que en Quito. Es decir, cuando tengamos la crisis energética y la gente salga a las calles, es cuando vamos a tener el cambio de modelo. Por desgracia no se va a hacer antes. Y por desgracia lo estamos anunciando, va a ocurrir, y nos va a pillar haciendo túneles, nos va a pillar haciendo puentes, nos va a pillar haciendo la obra de media línea de metro, cuando podríamos tener dentro de 3-4 años un sistema de transporte metropolitano para toda el área metropolitana, pero no lo van a hacer, no van a ser valientes. No lo ha sido valiente el alcalde de Sevilla, no lo va a ser si llegara a ser presidente de la Junta de Andalucía, porque es de las personas que piensan que si los ciudadanos no saben que esto va a ocurrir, pues no le van a pedir responsabilidad, y ahí tiene parte de razón, ¿no? Entonces, si los ciudadanos, por eso la importancia de la participación, si la ciudadanía estuviera informada y supieran que los gobiernos no están haciendo lo que tienen que hacer y lo exigieran a tiempo, pues podríamos evitar el gran sufrimiento social que nos puede venir encima con la crisis energética, alimentaria y económica que se nos viene encima. ¿Cuáles serían los elementos centrales de una ciudad para que sea habitable? En Andalucía una prioridad para ser resilientes frente al cambio climático, por ejemplo, es preparar nuestras ciudades para el calor, con sombra, con árboles, ¿no? Sevilla demostró en el año 92 que se podía venir en agosto a visitar la ciudad, a una isla que era desierta antes, con pérgolas bioclimáticas, es decir, con sombra vegetal y con agua, bajando la temperatura de 5 a 7 grados en el ambiente exterior, ¿no? En el 29 lo hicimos con árboles, ¿no? La exposición universal del 29 fue en el Parque de María Luisa, ¿no? ¿Por qué no hacer que la ciudad sea un bosque urbano? ¿No? Un bosque urbano que además nos alimente, donde haya árboles frutales, donde haya huertos de proximidad junto a nuestros edificios. Entonces, primera clave, renaturalizar la ciudad y que la ciudad nos dé sombra y nos alimente, ¿no? Segunda clave, darle la vuelta a la distribución del espacio público, que hoy el 70% lo dedicamos al coche y que el 70% debería ser para las personas, como lugar de encuentro. Si queremos que la ciudad participe, tiene que tener lugar donde encontrarse, plazas de proximidad, donde los niños vayan a jugar y los padres se encuentren y hablen entre ellos de los problemas del barrio y de cómo solucionarlos. Los barrios que han participado ha sido así, alrededor de los niños y las niñas en las plazas, ¿no? Por tanto, el espacio público fundamental, un espacio público adaptado al clima. Y a partir de ahí, pues la energía para mí, ¿no? Y vuelvo a insistir, ¿no? En el momento en que empecemos a ver comunidades energéticas que demuestren que se ahorra la factura de la luz desde el primer mes, esto va a cundir el ejemplo y vamos a ver cómo rápidamente en Andalucía se extienden esas comunidades energéticas que nos den una cierta autosuficiencia, ¿no? Para que si tenemos un apagón, pues que podamos iluminar nuestras casas,
calentarlas, calentar el agua, ¿no? y tener una cierta autosuficiencia. Alimentación, energía, fundamental, ¿no? Y luego empleo de proximidad. Es decir, la crisis sanitaria, si nos ha puesto algo en primer plano, es que dependíamos para todo de China. Es un disparate desde el punto de vista energético, pero también nos hace muy vulnerables. Ni mascarillas éramos capaces de producir, ¿no? Sabemos fabricar respiradores, pero no lo estábamos haciendo, los comprábamos en China, y China de pronto no tenía capacidad para suministrar a todo el mundo respiradores, ¿no? Bueno, aprendamos la lección y empecemos a fabricar en proximidad, ¿no? Pongamos a producir nuestros polígonos industriales, ¿no? Y favorezcamos que nuestra economía social nos abastezca de lo fundamental, de lo esencial, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde podremos ser resilientes, ¿no? Yo creo que esto que estamos diciendo es transición ecológica, el futuro va a tener que ser ecológico, no puede ser de otra manera, pero sobre todo un futuro que sea resiliente ante las crisis globales que se nos vienen encima. Esteban, tú formas parte del movimiento Profesores por el Futuro. ¿Nos puede comentar acerca del trabajo que realizáis y ilustrarlo con algunos proyectos que habéis implementado o estáis implementando? Pues la idea fundamental es hacer de los colegios y las comunidades educativas, entendiendo por comunidad educativa profesorado, los niños, las niñas, los estudiantes en general y sus familias, los comercios del barrio, las asociaciones del barrio, hacer motor de cambio, ¿no? Pero empezando en los centros educativos. Y te voy a poner dos ejemplos de los que estamos trabajando en Sevilla, y la idea es extender esto a nivel nacional, ¿no? Dándole el apoyo técnico que necesitan los coles para poder hacer esto, ¿no? Profesores por el Futuro está impulsando y ya tiene experiencias de comedores agroecológicos y de huertos escolares, también de huertos compartidos con los barrios, experiencias también de colegios que están implicados en el ahorro energético y en las comunidades energéticas, compartiendo la luz con vecinos del barrio que lo necesitan. Se está promoviendo el cambio de modelo de movilidad, los patios de residuos cero, es decir, la economía circular, y renaturalizar los coles y sus entornos, ¿no? Son las grandes líneas que tenemos que hacer para impulsar la comunidad. ¿Cuál es el reto? Que sean los motores del cambio en sus barrios. En Huerta del Carmen, en Sevilla, La Macarena, una asociación de vecinos que quiere mejorar su entorno cotidiano, pues se ha dirigido a técnicos de la Universidad de Sevilla, en este caso pues nosotros estamos ayudándoles, ¿no? Y junto con el estudio de receta urbana de Santi Cirujeda, para ver cómo podríamos transformar el espacio público de los edificios implicando a los colegios, al colegio y el instituto del barrio. ¿Cómo? Bueno, pues el instituto, que es de formación profesional, viendo la transición ecológica como una oportunidad de formación y empleo. Chavales del barrio van a trabajar en la instalación de las placas solares que van a iluminar el barrio, por ejemplo, ¿no? Van a trabajar en los huertos urbanos con los vecinos, ¿no? Y los van a compartir. Van a trabajar también en el proceso, que tenemos un taller previsto a mitad de mes que viene, ¿no? Con vecinos, y va a ser en el instituto del barrio, para ver cómo le podemos dar la vuelta al reparto del espacio público en el barrio, y que espacios comunitarios que ahora mismo no tienen ningún uso, pues se conviertan en pulmones verdes y en huertos urbanos, ¿no? Y en todo esto la colaboración entre colegio, instituto y asociación de vecinos, con el apoyo de la universidad, es fundamental. Si este ejemplo sale adelante, el ayuntamiento lo apoya, ¿no? Estamos buscando financiación también para llevar a cabo las experiencias piloto, y esperamos conseguirla, la vamos a conseguir por una vía o por otra. Pues estamos señalando un camino que con los fondos europeos que ahora mismo vienen de Next Generation, ¿no? Pues se podría impulsar en municipios de toda España, ¿no? ¿Qué necesitan los coles para esto? Bueno, pues necesitan formar al profesorado desde dos puntos de vista. Uno, educativo, cómo trabajar didácticamente el currículum ecosocial. Ahora mismo estamos en una reforma educativa que es una oportunidad para hacer esto, ¿no? Y la segunda es cómo trabajar con otros actores del barrio para producir el cambio y cómo conseguir los recursos necesarios, ¿no? Porque cuando le hablas a los coles de esto te dicen, bueno, ¿y los recursos? ¿Y esto cómo se hace? Yo no entiendo mucho de energía, ¿no? Entonces necesitan asistencia técnica para estos procesos participativos. Muchísimas gracias, Esteban, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Estupendo, pues nada, yo deseando ver vuestro documental también y compartirlo con mis estudiantes cuando esté listo.